Vamos ya con nuestro invitado. Está con nosotros Percy Medina. Él es, jefe de misión de IDEA Internacional, amplio conocedor de los temas políticos electorales también en el país. Así que, Percy, ¿ya está usted listo? Listo, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ya el presidente anunció y es oficial la firma del decreto para este referéndum, la consulta ciudadana sobre estas 4 reformas constitucionales del 9 de diciembre. Efectivamente, hoy día se ha oficializado lo que ya se había anunciado y es que el presidente convoca referéndum sobre la base de lo aprobado ya en el Congreso, ¿no? Y eso es importante señalarlo. Lo que se consulta no es una pregunta en abstracto, sino una pregunta en relación con lo que el Congreso ha aprobado como proyecto de reforma constitucional y que tendría que ser votado, sí o no, por la ciudadanía el 9 de diciembre. Claro, hay temas puntuales como, por ejemplo, cómo van a estar elaboradas las preguntas, quién se encarga del desarrollo, de la elaboración, de la consulta, de las preguntas en sí, que lo veremos luego. Ha señalado que en el aspecto de la bicameralidad podría haberse desnaturalizado, ¿no es cierto? Y lo ha dicho enfáticamente. ¿A qué se refiere? ¿Paridad de género? ¿El tema de la cuestión de confianza en sí mismo? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, hay dos cosas que han cambiado en relación con el proyecto original, ¿no? Uno es efectivamente el tema de la alusión a paridad de género en las listas y en segundo lugar yo creo que el tema probablemente más duro es el de el cambio en las reglas sobre el tema de la cuestión de confianza. Porque finalmente el sistema electoral, es decir, el tipo de circunscripción, el tipo de lista, etcétera, se va a ver en una ley posterior. O sea, ahí se podría poner y se debería poner el tema de paridad de género. Entonces, si no se pone en el desarrollo constitucional el tema de paridad de género, no es que se está retrocediendo ni se está cerrando. Simplemente se está perdiendo la oportunidad de constitucionalizarlo, pero se puede desarrollar después. Ya, ahora, estos proyectos, Percy, han pasado evidentemente por las comisiones respectivas y el debate por más de 50 días en el Congreso de la República. Sin embargo, toda ley es perfectible. No, y además muchas de estas reformas tienen que desarrollarse en leyes posteriores. O sea, por ejemplo, tanto la de financiamiento como la del CNM, como la de bicameralidad. La de no reelección, digamos, es la que es más sencilla en algún sentido, porque no se reelige y punto, ¿no? Pero las otras 3 requieren un desarrollo legal, es decir, tiene que describirse una serie de elementos que están puestos en la reforma constitucional, pero que no tienen desarrollo como para ser aplicado en la legislación. Entonces se requiere que la ley los desarrolle, ¿no? O sea, por ejemplo, el de financiamiento dice que hay sanciones penales. Pero eso dice la Constitución. O sea, ahora se está haciendo esa reforma constitucional, pero se requiere elaborar un tipo penal, ponerlo en el Código Penal, etcétera, ¿no? Entonces, lo de paridad podría desarrollarse en una ley posterior. Permíteme un segundito, Percy, y aquí me detengo, porque en el caso del financiamiento de los partidos políticos, ¿no es cierto? Ya sabemos todo el correlato de hechos. O sea, ¿cuál es el gran cambio con esta reforma? Por ejemplo, para que no sea filtrado dinero ilícito, dinero del narcotráfico, dinero sucio, digamos, en las campañas políticas y los partidos. Un cambio importante que se hace en esta reforma es prohibir que se pueda contratar con dinero privado avisos en radio y televisión. Ese es un cambio importante. ¿Por qué? Porque entonces se está limitando uno de los disparadores del gasto, uno de los rubros en los que se gasta mucho en campañas, que es contratar avisos y publicidad, se limita. Esa es una reforma importante. La creación del delito de financiamiento ilícito es otra reforma importante. Otras cosas que estaban ya en la ley se han constitucionalizado, como por ejemplo el tema de bancarización, que no hay financiamiento anónimo, y rendición, etcétera, ¿no? De cuentas. ¿Se acuerdas que decían algunos, pero es un poco antojadizo que se rinda cuenta de todo? Es que, o bancarizar todo, digamos. Tampoco la ley pide bancarizar todo, ¿no? La ley pide bancarizar aquellos aportes que superen un determinado monto, una UIT, ¿no? O sea, una cantidad suficiente. Evidentemente, si alguien dona 20 soles, eso no necesariamente ni hay que bancarizarlo, ni es fácil de declarar. Pero la tendencia mundial en materia de regulación del financiamiento es tratar de transparentar tanto como se pueda, haciendo esto ágil, de manera eficiente, eficaz para los partidos, pero transparentando todo. Por ejemplo, muchos países, incluso nuestros socios en la Alianza del Pacífico, México, Chile y Colombia, tienen ahora mecanismos de rendición de cuentas online, o sea, a través de una página web, lo cual facilita muchísimo las cosas, porque eso quiere decir que las personas responsables en cada campaña tienen que ingresar la información en tiempo real, ¿no es cierto?, a través de Internet,
escanear los recibos, lo que fuera, y simplemente subirlos a la web. No es nada complicado, ¿no? Perfecto. Y además que eso va a ayudar en el proceso de modernización, pero además de transparentar. Lo que la ciudadanía creo espera es eso, ¿no? Eso es. Y generar confianza, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la política en el mundo, no es un asunto del Perú solamente, uno de los problemas en el mundo es que la gente no tiene confianza en los partidos porque piensa que sus finanzas no son transparentes, su manera de proceder no es transparente. Hay un descontento en las palabras del presidente de la República, el presidente Vizcarra, cuando dice se naturalizó este tema en el Congreso de la República, de manera que se habría cambiado el espíritu de la propuesta llevada desde el Ejecutivo. Efectivamente. ¿En qué puede esto influir o cambiar el escenario o simplemente sigue para adelante? ¿Cómo incide? Bueno, ¿Qué debe pasar? Es un tema complicado, ¿no? Porque creo que esto es una oportunidad también para hacer algunas reformas importantes y la bicameralidad puede ser una reforma importante. Entonces, lo ideal sería que hubiera un gran acuerdo político alrededor de todas estas reformas, ¿no? Me parece importante que siendo reformas de largo plazo, significativas, etcétera, sean el marco de un acuerdo general de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía. Ya Rosa Bartra señalaba hace un instante, y lo has escuchado conmigo, Percy, aquí en el set, sorprender, ¿no? Sorprenderse por estas declaraciones cuando han pasado los ministros por el Congreso y han opinado respecto de estos temas. ¿Qué faltó? Bueno, que tal vez todo eso se ha hecho muy rápido, ¿no? Si todo esto se hubiera hecho también con un poquito más de tiempo, hubiera habido más oportunidad como para estar seguros de que todos estaban alineados en el mismo guión, digamos, ¿no? Para mí ha sido una sorpresa. Yo había entendido que el Ejecutivo estaba absolutamente de acuerdo con todo lo que se había votado en el Congreso, ¿no? Pero, bueno, tal vez en algún momento se necesitó un diálogo más específico para estar seguros de que estaban en la misma línea y de que lo que se aprobaba satisfacía a todos. ¿Qué te pareció a ti la modificación en el CNM, ex-CNM en todo caso, ¿no? Ahora Junta de Fiscales, Junta Nacional. Es el tema que yo menos entiendo de los cuatro, pero parece, por lo que dicen además los expertos, que está básicamente bien encaminado, que es una entidad que, como está creada, podría funcionar con el ánimo de garantizar la meritocracia en la selección. Bueno, seguimos de procesos electorales, ¿no es cierto? Acabamos de pasar esta fiesta democrática en la que se han elegido alcaldes y gobernadores regionales. Ya el virtual alcalde de la capital, el señor Muñoz, ha estado esta mañana con los ministros de Estado y el presidente de la República, sobre la base de lo cual además ha señalado que se requiere fondos para Lima. Sin duda alguna. Para afrontar los problemas de la capital. Ninguna ciudad grande en el mundo, ¿no? Ninguna megaciudad, como lo es Lima, puede no coordinar con su ejecutivo. O sea, si uno piensa en las grandes ciudades, Londres, París, y en América Latina, Santiago, Bogotá, Ciudad de México, en fin, hay una coordinación estrecha con el Ejecutivo Nacional para los grandes proyectos. Pero no ha estado el ministro de Economía y Finanzas por estar de viaje. Bueno, pero suponemos que el presidente del Consejo de Ministros representa al gabinete y el presidente de la República, con más razón, de alguna manera es el que habla por el gobierno en el sentido de que se quiere hacer una coordinación estrecha con el nuevo alcalde, porque hay una serie de proyectos que se requiere desarrollar para no solamente impactar en la vida de los habitantes de Lima, ¿no? Sino también para impactar en la economía nacional, para impactar en cómo el país desarrolla su relación con el mundo. Eso que dices tiene mucho sentido, Percy, permíteme la opinión, porque en la posibilidad de conocer las ofertas electorales hay candidatos que ofrecían aspectos que eran de competencia no de un alcalde. Efectivamente. No, en el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Había candidatos que parecían candidatear a ministros del Interior o incluso en algunos casos a legisladores nacionales, porque muchas de las cosas requerían una ley nacional para implementarse. Pero bueno, terminaba la contienda electoral, tenemos autoridades elegidas en el ámbito municipal, porque todavía tenemos una segunda vuelta regional en más o menos 16 regiones, 17 regiones, el 9 de diciembre, coincidentemente con el referéndum que sí será nacional. En Lima vamos a votar por referéndum, con estas 4 preguntas que ha detallado el presidente de la República el día de hoy, y en 2/3 del país se va a votar, además de referéndum,
por la segunda vuelta regional, ¿no? Van a elegir gobernadores. Claro, había una serie de cambios. En la cédula de alcaldes no está el rostro de los candidatos sobre el partido, a diferencia de en regiones que sí, por ejemplo, ¿no? En términos generales, este proceso se ha vivido como una fiesta democrática, digamos, yo creo que ¿no? en términos generales sí, y tenemos que celebrar que en el Perú, felizmente, siempre tenemos elecciones libres de violencia. En otros países hay muertos, hay heridos, ¿no? He escuchado que ha habido algunos brotes muy específicos de protesta, en algunos casos por las condiciones de la elección. Que no han deslucido, digamos. No, en general no, porque nosotros hemos tenido pues 1.800 circunscripciones, ¿no? O sea, eso es una mega elección en muchos sentidos. Y claro, en algunos lugares la gente no ha quedado contenta con el resultado, ¿no? Por X razones. Pero eso es lo natural, ¿no? En un proceso Entonces, electoral. Ha habido protestas, ha habido, en fin, incluso amago. ¿Te animas a dar tú, Percy, una interpretación del mensaje que hemos recogido, digamos, del resultado de la elección? Acción Popular en la capital, en diversos lugares, bueno, también en Lima. Alianza para el Progreso también. No sé, ¿cómo has visto tú los resultados? ¿Qué tendencias? ¿Qué, nos dan algún mensaje? Bueno, yo creo izquierda? Yo creo que se repite algo que hemos visto en otras elecciones, ¿no? Y es que no hay una tendencia nacional, a diferencia de elecciones de hace un par de décadas, 2 o 3 décadas, en las que el mapa se pintaba, ¿no es cierto? La elección municipal del año 80, por ejemplo, que continuaba la elección que se había dado meses antes de presidente de la República. Fue una elección muy signada por el triunfo de Acción Popular, ¿no? Acción Popular ganó Lima, incluso con Eduardo Rego. Luego, la del 83 fue una elección muy repartida entre el APRA e Izquierda Unida, ¿no? Y más bien con un golpe fuerte para el gobierno de entonces, es decir, una elección ganada por la oposición, por los dos grupos de oposición fuerte del momento, el APRA y la izquierda. Hoy día ya no es posible ver eso, ¿no? Hoy día vemos que los movimientos regionales han ganado muchísimas alcaldías provinciales, muchos gobiernos regionales. Pero esa es la tendencia de los últimos años, ¿no? Es una tendencia, estos movimientos regionales para las elecciones que son finalmente la efervescencia del momento. A pesar de que el 75% de los candidatos respondían más bien a agrupaciones nacionales. Sin embargo, en los resultados hemos visto que los movimientos regionales han tenido más éxito a nivel municipal. Pero que muchas veces son efímeros. Y regional. ¿No? Ese es el problema. Ojalá que no lo sean. En muchos casos no solamente son efímeros, sino que son personalidades con un entorno alrededor, es decir, no son organizaciones, ¿no?, que trascienden al líder. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Y hay un par de partidos nacionales que sí han tenido algún buen resultado, un buen desempeño. APP y Acción Popular en general, ¿no? Han tenido candidatos victoriosos en varios lugares. Claro que sí. Ahora, volviendo al tema del referéndum, en el que ya estamos ahora sí oficialmente embarcados, ¿no es cierto? El referéndum es este 9 de diciembre. Te hablaba un poco ya de la parte operativa del referéndum en sí. Las preguntas. Las preguntas han sido detalladas esta mañana por el propio presidente, ¿no? Son preguntas bastante sencillas, bastante fáciles de entender. Y hay que decir que están, como lo mencioné al inicio, vinculadas con un proyecto concreto aprobado por el Congreso, ¿no? Es decir, cuando la pregunta dice ¿aprueba usted el proyecto de no reelección, etcétera? Eso está vinculado con el texto específico con puntos y comas que ya aprobó en su momento el Congreso de la República. La pregunta es, o sea, ¿vamos a responder por el sí o por el no? Eso es todo lo que podemos hacer. Obvio, ¿no es cierto? Yo no puedo decir sí, pero, ¿no? Así, tengo que decir sí o no, ¿Está de acuerdo con...? o blanco, ¿no? O blanco o nulo. Decían algunos constitucionalistas que el convocar oficialmente este referéndum era una facultad del legislativo. En realidad hay un cierto vacío en la norma. Yo creo que no de legislativo, porque en ninguna circunstancia el legislativo tiene la posibilidad, ni por la Constitución, ni por las leyes, ni por la Ley Orgánica de Elecciones, ni por la Ley de Participación Ciudadana, de convocar ellos directamente. Pero sí había duda de si correspondía al Presidente de la República o si correspondía al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque la Ley de Participación y Consulta Ciudadana establece que es el Jurado Nacional de Elecciones el que realiza la convocatoria de las consultas ciudadanas, que están regidas por la ley, ¿no? Por esta ley concreta. Esta es una consulta que no está regida por esta ley y la atribución del presidente
donde se dice expresamente que el presidente tiene la atribución de convocar elecciones, se dice convocar elecciones. Esta es una consulta, no una elección. Pero bueno, creo que la interpretación que se ha hecho es razonable, es bastante sensata. Se ha cumplido con entregar desde el Congreso de la República. Y es el presidente de la República el que ha convocado, y eso estará válido, y las autoridades electorales a partir de eso empiezan a desarrollar un proceso que no es tan sencillo, porque tienen en primer lugar que proyectar qué es lo que van a hacer, presupuestarlo. Esto tiene un costo adicional a la segunda vuelta, no está en el presupuesto que ya han recibido las autoridades electorales, tienen que presupuestar este costo adicional y según ese presupuesto también establecer mecanismos de trabajo de aquí al 9 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Luego de este referéndum en el que se tendrá que decidir sí o no, ¿cómo entra operativamente, digamos, ya a tallar lo que hay, el resultado del mismo? Bueno, están definidas ya las preguntas, la OMP tiene que diseñar una cédula, es una cosa relativamente sencilla, pero que aunque parezca mentira, tiene sus detalles de importancia. Por lo tanto, la OMP tiene rápidamente que hacer un diseño, el jurado tiene que aprobar ese diseño de cédula, ¿no?, garantizando que sea absolutamente imparcial, etcétera, ¿no? Tendrá que decir, por ejemplo, el orden en el que van las preguntas, que probablemente sea el orden en el que han sido aprobados los proyectos en el Congreso, sería razonable, ¿no? Y una vez que esté eso definido, el jurado apruebe el diseño, ¿no es cierto? Entonces habrá que hacer toda una labor de capacitación, etcétera, mandar a imprimir las boletas, distribuirlas, etcétera, diseñar un mecanismo para el cómputo de esos resultados, ¿no es cierto? Claro. Eso requiere un software especial, etcétera. Ahora, este es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta ciudadana, consulta popular. ¿En qué marca la diferencia? Bueno, la diferencia es que un referéndum alude usualmente a normas, ¿no? Y es precisamente lo que decíamos, lo que se aprueba es una norma, no es una opinión. A veces, efectivamente, sobre todo la palabra plebiscito, muchas veces alude más que a una norma, a una idea que se consulta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con esta idea? ¿Está usted de acuerdo con tal cosa? En este caso lo que se está consultando es un texto concreto que en el Congreso ya ha sido aprobado, ha sido publicado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Percy, gracias por la explicación catedrática y tus puntos de vista esta mañana. Percy Medina, jefe de misión Idea Internacional, estuvo con nosotros, 10:31. Pausa.